Se fue el 2024 del deporte paraguayo y por supuesto es momento de un recuento en el que encontramos a Libertad, Olimpia, el repunte de la selección paraguaya, Gabriela Narváez, Joshua Duersen, entre otros como los grandes protagonistas de este gran año deportivo. Los campeones. Libertad volvió a adueñarse de la apertura y también ganó la Copa Paraguay para cerrar el año, con lo cual pasó a ser el equipo que más veces ganó este torneo. La apertura 2024 fue para el Guma, que recién pudo concretar el título en la última fecha tras derrotar a Olimpia. Final en Sajonia, victoria Gumarela, ganó Libertad y es el campeón de la apertura 2024. La historia reciente de nuestro fútbol se sigue repitiendo. Libertad sigue siendo el mejor de este país. A esto le agregamos que el Repollero fue el mejor equipo paraguayo a nivel internacional en el 2024. Superó a Sportivo Ameliano en octavos y fue eliminado contra Cruzeiro en cuartos de final de la Sudamericana. El Guma cumplió, cambió de entrenador a días de un partido clave y supo reponerse para clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana. Era el favorito y no desentonó frente a un guapo adversario que vendió cara a su eliminación en una auténtica noche de Copa. Olimpia, con Martín Palermo como entrenador, fue el campeón del Clausura. Pese a cierta irregularidad y sin ser un equipo muy vistoso, el decano ya se encaminaba hacia el título tras ganar el segundo clásico del torneo, con goleada incluida frente al Ciclón. Olimpia y un paso de gigante para ganar de vuelta un título local. Cerro Porteño queda casi knockout después del resultado. Dura derrota, una paliza futbolística ha recibido el conjunto azulgrana. Gran trabajo de Olimpia, que ha marcado los goles en momentos claves del partido. El equipo destacado, 2 de mayo, siguió los pasos de Sportivo Trinidense en la temporada anterior. Mantuvo a su entrenador y a varios jugadores que le permitieron volver a primera. Felipe Jiménez, un DT joven que promete bastante, consiguió una histórica clasificación al meter al equipo Pedro Juanino a Copa Sudamericana. En deuda, Cerro Porteño completó su tercer año consecutivo sin títulos, periodo importante para un club que siempre peleó, pero al que por distintos motivos no le alcanzó. Dato agregado, pasaron casi 3 años sin ganar un clásico. Su última victoria contra Olimpia fue en la apertura 2022. Desfilaron jugadores, entrenadores y con ellos sus distintos estilos, y quienes toman las decisiones siguen en el cargo sin los resultados deseados por los hinchas. Pasemos al capítulo selección paraguaya. La albirroja Sub-23 ganó el preolímpico a comienzos de año en Venezuela. El fútbol paraguayo retornaba a la máxima cita olímpica con un agregado no menor, otro título oficial de la albirroja. El árbitro no va más, dice el árbitro. Paraguay es campeón del preolímpico 2024. París espera el fútbol masculino como en Barcelona 92 y Atenas 2004. Y como agregado se repite la historia de 1992. Esta selección consigue un logro demasiado importante para tratar de paliar en cierta manera tantas frustraciones de los últimos años. En París, la albirroja olímpica quedó muy cerca de llegar a la última semana de competencia. Quedó fuera por penales contra Egipto. El diploma olímpico significó el cierre a un ciclo que comenzó a las apuradas y casi volvió a vestirse de gloria. No podemos dejar pasar la pésima campaña hecha por la albirroja en la Copa América de Estados Unidos. Tocamos fondo. 3 derrotas frente a Colombia, Brasil y Costa Rica para redondear la peor campaña de la historia en el torneo más antiguo de selecciones después de casi 100 años, cuando el fútbol aún era amateur. Lamentablemente, esa fue la imagen que dejó nuestra selección, que solo anotó 2 goles y recibió 8. Todo cambió a partir de la llegada de Gustavo Alfaro. El experimentado entrenador argentino dejó Costa Rica y tomó un desafío importante pensando en ser mundialista por segunda vez. No movió muchas piezas, trabajó con lo que tenía y volvió a ilusionar al pueblo futbolero.
Las victorias frente a Brasil, Venezuela y Argentina quedarán grabadas en la memoria de todos los paraguayos. El Defensores volvió a ser nuestra fortaleza. Insiste Paraguay, va Gómez amaga, le pega Gómez al arco. Gómez, gol de Paraguay, golazo de Diego Gómez. Y va Enciso para Paraguay, Enciso con la pelota, Enciso y ataca Paraguay, va Enciso al arco. ¡Gol! Enciso, golazo, ¡gol! Enciso, jugada individual, se la llevó desde la izquierda, tiraron una pelota desde la gradería, Enciso siguió, un boliviano la tiró hacia donde estaba Enciso, nadie lo pudo parar, qué remate cruzado, qué definición, empata Paraguay. Enciso de cabeza, el arquero cabeza, Toni, gol. Se intentó, el arquero dio rebote y allí apareció de vuelta Toni Sanabria. Y mientras la albirroja absoluta hacía vibrar a un país, la sub-15 no quiso ser menos y consiguió el tercer título de Paraguay en un sudamericano de la categoría. En Bolivia, de la mano de Mariano Uglesic, tras derrotar por penales a Argentina en semifinales y a Ecuador en la final, la albirrojita le sumó una estrella más a las vitrinas de la APF. Jugadores paraguayos campeones en el exterior. Roberto Gatito Fernández y Oscar Romero ganaron el Brasileirao y la Copa Libertadores con Botafogo. Alex Arce se destacó como el máximo goleador del fútbol ecuatoriano y fue campeón de la Liga Pro con Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Bolivia, Alfio Oviedo reforzó Bolívar a mitad de año y campeonó en el torneo local. Su buen momento le valió la convocatoria a la albirroja. Y en México, Richard Sánchez, el jugador de los golazos, fue parte importante de otro título conseguido con el América. Y para cerrar, vamos al bonus track. 1. No fue victoria, pero la celebramos como tal. La albirroja cerró el 2024 sumando un valioso punto en el Alto frente a Bolivia. Julio Enciso hizo un golazo para el 2-2 y generó una gran jugada que casi terminó en el tercero. Y va Enciso para Paraguay, Enciso con la pelota, Enciso y ataca Paraguay, va Enciso al arco. ¡Gol! Enciso, golazo, ¡gol! Y va Enciso, Paraguay lo puede ganar, Enciso, pica sus espaldas Toni, Enciso, va Paraguay, lo gana el albirroja, remata al arco, el arquero le niega el gol a Sosa, gran jugada de Enciso, Vizcarra sacó y fue lo último, y es el final, casi lo ganamos, pero es un punto de oro, por favor. 2. Una final más de Sudamericana. Asunción fue sede de otra definición internacional. Racing y su gente coparon la olla, armaron una fiesta inolvidable y con un tipo querido por gran parte de los paraguayos, Gustavo Costas, se llevaron el segundo torneo más importante a nivel de clubes del continente al derrotar a Cruzeiro. Final del partido, Racing es el campeón de la Copa Sudamericana 2024. Historia de la academia en Barrio Obrero. Tantas frustraciones han pasado para desatar este grito atragantado del sufrido hincha de Racing. Malas campañas, el descenso, malas administraciones marcaron la historia en estos últimos 50 años de esta connotada institución deportiva de Avellaneda. 3. Avanza el Proyecto Mundial 2030. Fue confirmado en el 2023 y todo transcurre en tiempo y forma por ahora. El nuevo estadio del Club Olimpia fue confirmado como sede del primer partido de la albirroja en el Mundial 2030. Aún falta, pero es un gran logro que todos los futboleros celebramos. 4. Joshua Duersen. El joven piloto paraguayo terminó 10º en la tabla general de la Fórmula 2. Ganó las carreras de Bakú y Abu Dhabi y se llevó el tercer lugar en Monza. Duersen aseguró su continuidad para la siguiente temporada en la F2.
5. Gabriela Narváez se convirtió en la primera mujer paraguaya en alcanzar un diploma olímpico. Su destacada participación en judo en París 2024 le permitió alcanzar los cuartos de final y terminar entre las 8 mejores de su categoría. Narváez no se conforma con lo obtenido y mencionó que apunta a ganar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028.